Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El custodio de Tierra Santa insta a reavivar la esperanza de la comunidad cristiana y las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego decenas de veces, con casi 100 muertos, mientras la Unión Europea pide acceso humanitario a la zona. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV propone el ejemplo de los nuevos santos como signos luminosos de esperanza. En Estados Unidos, el arzobispo para los servicios militares expresa su desacuerdo por la cancelación de ciertos contratos de capillas por parte del ejército. Radio María inaugura y bendice un nuevo estudio de reserva para asegurar la continuidad de las emisiones. La Santa Sede concede el título de Basílica Menor a la parroquia María Auxiliadora de Madrid. Rusia insiste en la retirada total de Ucrania de Donetsk para negociar el fin de la guerra. Cambia el gobierno en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz. En España, Cáritas aumenta la atención a personas sin hogar ante la crisis de la vivienda. El Ministerio de Trabajo plantea que el permiso por fallecimiento pueda acogerse hasta 4 semanas después de morir el familiar. Y en deportes, Carlos Alcaraz vuelve a la Copa Davis para la final 8 junto a Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. El custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Yelpo, ha instado a reavivar la esperanza de la comunidad cristiana. En el marco de la 18ª jornada de las asociaciones de Tierra Santa, que ha acogido la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, el sacerdote ha afirmado que reunirse es una necesidad, sobre todo en este momento en el que sus voluntarios han tenido más dificultades para regresar y continuar con su compromiso. El tema de esta jornada ha sido Peregrinos de Esperanza en Tierra Santa, con motivo del año jubilar dedicado a la esperanza. En el contexto de la situación vivida en esta región a causa de la guerra, el padre Yelpo ha lamentado la ausencia de peregrinos y lo que impresiona ver los lugares santos desiertos. Por ello, el custodio de Tierra Santa ha comentado que por eso es aún más importante relanzar el tema de la esperanza a través de la presencia junto a la comunidad cristiana local y a través de la cercanía a los voluntarios que están listos para volver a partir y retomar el camino. Y entre las organizaciones que han participado en esta jornada ha estado la Asociación Pro Terra Sacta. Su responsable de comunicación, Andrea Abeduto, ha explicado que ayudan a Gaza desde 2009 y cuenta que han intensificado su acción desde 2023 con motivo de la guerra. Desde esta entidad añaden que tras la firma del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, quieren seguir ayudando a la población que con sus necesidades básicas e invertir más en la educación de los cristianos en Gaza, ya que es el tercer año que los niños no pueden ir a la escuela. Otro de los objetivos de Pro Terra Sacta
se dirige a Cisjordania, ante el temor de que se convierta en un futuro escenario de guerra. En este sentido, han destacado que hay que seguir invirtiendo para que las comunidades no abandonen Tierra Santa y concretamente Belén, donde las familias ya no se sienten seguras. Y en cuanto a este conflicto, les contamos que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner han aterrizado hoy en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Según el portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Israel, tanto Witkoff como Kushner ya se encuentran en territorio israelí, donde se espera que traten con las autoridades israelíes la tregua en el territorio palestino, que este domingo se puso en riesgo tras los enfrentamientos en el sur de Gaza con el ejército, que desencadenaron decenas de ataques de Israel en distintos puntos de la franja. Mientras tanto, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han acusado a Israel de cometer 80 violaciones del alto el fuego desde su inicio, con un balance de casi 100 palestinos muertos y más de 200 heridos en este periodo. Así, las autoridades gazatíes señalan que estas violaciones van desde tiroteos contra civiles a bombardeos deliberados, pasando por la aplicación de círculos de fuego y el arresto de civiles. En este sentido, afirman que esto confirma que las fuerzas de ocupación no se han comprometido con un fin de la agresión y mantienen su política de asesinatos y terror contra el pueblo palestino. Por ello, reclaman a Naciones Unidas y los garantes del acuerdo que intervengan urgentemente para forzar a las fuerzas de ocupación a detener su agresión y proteger a la indefensa población civil de Gaza. El comunicado de Hamás fue publicado después de que las Fuerzas Armadas israelíes informaran de que retomaban el alto el fuego tras una serie de ataques en represalia tras la muerte de 2 militares en un supuesto ataque de milicianos palestinos en Rafah, que llevaron a Israel a acusar al grupo islamista de violar el frágil alto el fuego pactado hace algo más de una semana en el enclave. Por su parte, les contamos también que la Unión Europea ha señalado que la entrada en vigor de la primera fase del acuerdo para el futuro de Gaza ha logrado cambiar la situación en el terreno, por lo que enfría las sanciones contra Israel, aunque insiste en que debe haber mejor acceso humanitario y consolidar así el alto el fuego. De todos modos, ha incidido en que queda mucho por hacer para que llegue la ayuda humanitaria al terreno y para que el alto el fuego se mantenga. Estas declaraciones llegan antes de la cita en la que la Unión Europea tratará su aportación a la situación en Gaza, en especial en lo relativo a garantizar la ayuda humanitaria y trabajar para la reconstrucción y la seguridad del enclave. En este sentido, ha apostado por reforzar las misiones civiles de la Unión Europea en Gaza y Cisjordania para que puedan aportar a la estabilidad de la zona. Noticias de la Iglesia en el mundo. Comenzamos este bloque contándoles que tras la canonización ayer de 7 nuevos santos, entre ellos mártires, religiosas y laicos, el Papa León XIV se ha reunido esta mañana en el aula Pablo VI con los fieles que han llegado al Vaticano para la ocasión, también desde tierras lejanas. Entre otras cosas, el Santo Padre les ha exhortado a seguir su ejemplo de vida para que haya reconciliación en Armenia, unidad de Venezuela y dignidad para todos. En esta audiencia, el pontífice también ha extraído de cada uno de los nuevos santos un mensaje para nuestros días, con el fin de que, con su ejemplo, sean signos luminosos de esperanza y amor. Recordamos que los nuevos santos que ayer canonizó el Papa son los mártires Peter Torrot y el obispo Ignatius Chukrala Maloyan, las religiosas María Troncati, Vicenza María Poloni y Carmen Rendiles Martínez, así como de los laicos Bartolo Longo y el doctor José Gregorio Hernández Cisneros.
Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde el arzobispo para los servicios militares, Monseñor Timothy Broglio, ha expresado su preocupación por la cancelación de ciertos contratos de capillas por parte del Ejército de la Nación. El prelado ha advertido que esta medida perjudica desproporcionalmente a los laicos y católicos. En una carta pastoral que también ha sido enviada a los miembros del Congreso, Monseñor Broglio afirma que muchos miembros del ejército que asisten a misa y participan en la formación de la fe notaron hace unos días que los servicios por contrato y las oficinas de los contratistas estaban oscuras, además de que la música estaba ausente durante la misa. El arzobispo para los servicios militares señala que esto responde a la decisión del Comando de Gestión de Instalaciones del Ejército de Estados Unidos de cancelar todos los contratos de capillas para coordinadores de educación religiosa, coordinadores de vida pastoral católica y los contratos de músicos en el Ejército. Monseñor Broglio explica que estos contratos para músicos, administradores y educadores religiosos servían a las comunidades de fe en las capillas militares y han sido esenciales para asistir en sus deberes a los sacerdotes católicos capellanes. De este modo, ha aseverado que, al cancelar estos contratos, el ejército sobrecarga a los capellanes católicos, perjudica a las comunidades de las capillas e impide la garantía constitucional del libre ejercicio de la religión, especialmente para los católicos. Más noticias. Mientras se intensifican los combates en la frontera entre Pakistán y Afganistán, el director del Instituto Superior Católico San Patricio de Karachi, el padre Mario Ángelo Rodríguez, ha destacado la necesidad de una alianza para derrotar el terrorismo que afecta a ambos lugares. El padre Rodríguez ha comentado que observan con pesar y preocupación el nuevo conflicto en la frontera con Afganistán, tras las tensiones y los enfrentamientos con la India en el frente de Cachemira. En este sentido, ha precisado que no deben perder de vista el bien primordial para su pueblo y para territorios vecinos, la paz. Además, ha subrayado que en un mundo desgarrado por los conflictos, las comunidades católicas de Pakistán rezan intensamente, elevan a Dios sus intenciones de oración por la reconciliación tanto entre Pakistán e India como entre Pakistán y Afganistán. Y terminamos en Kenia, donde la Conferencia Episcopal de este país ha dirigido un mensaje manifestando sus condolencias en nombre de la Iglesia Católica en el país por el fallecimiento del ex primer ministro Raila Odinga. Los obispos expresan que se unen a todos los kenianos en el dolor por la pérdida de un líder valiente y entregado, han dicho, que defendió incansablemente la democracia, los derechos humanos y el respeto a la ley, con frecuencia asumiendo grandes riesgos personales. Además, los prelados apuntan que su sacrificio desinteresado, su fortaleza y su visión firme de una Kenia justa y unida permanecerán como un legado duradero para las generaciones futuras. Por último, la Conferencia Episcopal de Kenia ha resaltado en su comunicado el papel permanente de la Iglesia Católica en la vida social y política. Noticias de la Iglesia en España. Y comenzamos este bloque contándoles que Radio María España ha inaugurado y bendecido esta mañana un nuevo estudio de reserva ubicado en el polígono industrial del Ventorro del Cano en Madrid. El objetivo es asegurar la continuidad de nuestras emisiones en caso de que en algún momento los estudios de nuestra sede central dejasen de funcionar. Así lo ha explicado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, en la conexión que con este motivo hemos hecho en directo. A veces ha ocurrido en nuestra humilde sede que si hay una inundación, que hay un corte de luz de todo el edificio, sí, aguanta un tiempo los generadores, o simplemente que estamos de obras y, bueno, distintas circunstancias, y a veces el peligro es que se corte la emisión. Y por eso siempre es bueno tener a cierta distancia un pequeño estudio desde el que poder emitir en caso de urgencia, en caso de necesidad. Pues bien, os hablo desde lo que ya es este estudio, después de una larga tarea, de un esfuerzo, de unas
una colaboración entre diversas entidades y, por supuesto, nuestros técnicos y periodistas que han echado el resto y las empresas que nos acompañan, gracias a lo cual tenemos un pequeño estudio, ya digo, pero muy digno y suficiente para el fin del que se trata. Y gracias a todos vosotros, porque obviamente estas cosas no las regala nadie, pero ya os comentamos en alguna de esas campañas que vuestra ayuda también iba a servir para poder tener este estudio que va a ser un pasito más en este avance permanente de Radio María, en ir mejorando todo, pues de cara a la continuidad de la emisión. Y junto con nuestro director editorial en este acto de apertura ha participado el presidente de Radio María España, José Manuel Díez Quintanilla. Además, el evento ha contado con la presencia del Instituto Secular Servi Trinitatis, propietario de la nave, representado por su director general, el padre Domingo Plaza, y por el padre Mario Ortega, quien dirige en esta emisora los programas La Voz del Papa y Yucat. Este nuevo estudio no solo refuerza nuestra capacidad de seguir ofreciendo nuestras emisiones sin interrupciones, sino que también nos permite mostrar los avances que se van logrando gracias al esfuerzo y apoyo de todos. Por ello, desde Radio María agradecemos a nuestros oyentes, quienes han hecho posible este proyecto con su colaboración en la campaña del pasado mes de mayo. Cambiamos de asunto. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha concedido a la Parroquia María Auxiliadora de Madrid, de los Salesianos de Atocha, el título y la dignidad de Basílica Menor. Este decreto otorga a este templo el reconocimiento oficial de su especial relevancia litúrgica y pastoral dentro de la Archidiócesis de Madrid. En el documento se recuerda que el cardenal Carlos Osoro, entonces arzobispo de Madrid, presentó la petición a la Santa Sede en febrero de 2022, expresando los deseos del clero y de los fieles. El proceso fue impulsado por el sacerdote salesiano Iñaki Lete, párroco de la comunidad hasta el pasado mes de septiembre. En este templo está arraigada la devoción a María Auxiliadora desde 1901, año en que los salesianos se establecieron en el barrio de Atocha. Además, en él está ubicada la Capilla de los Mártires, que alberga los restos de 11 salesianos martirizados durante la persecución religiosa en España de los años 30 y que fueron beatificados en 2007. Por otro lado, les contamos que la diócesis de Alcalá de Henares ha celebrado este fin de semana la coronación canónica de la Virgen del Carmen. El acto tuvo lugar el sábado. Por la mañana, el obispo complutense, Monseñor Antonio Prieto, presidió la misa pontifical. En esta celebración, Monseñor Prieto colocó las coronas a la Virgen del Carmen y al Niño Jesús. La coronación fue aprobada por el obispo emérito de esta diócesis, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, quien también estuvo presente. Por la tarde tuvo lugar la procesión por las calles de la ciudad con la imagen de la Virgen. De esta forma, se convierte en la tercera Virgen coronada de la ciudad, junto a María Santísima de la Soledad y del Val, patrona de la ciudad complutense. Y terminamos aquí en Madrid, donde les contamos que esta ciudad, Madrid, ha acogido el 8º encuentro para las oficinas de protección de menores, organizado por el Servicio de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española, en el que participa la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. El título para esta edición del encuentro ha sido Razones esperanzadas ante los gritos silenciosos de los abusos en menores. La jornada primera tuvo lugar el viernes. Contó con 4 ponencias, la presentación del grupo de victimarios y un espacio de trabajo para grupos sobre el tema de la empatía. Entre los ponentes hubo representantes de la Conferencia Episcopal Italiana. Ayer, el responsable de la Oficina de Entornos Seguros de la CONFER, Gloria Rodríguez, fue la encargada de dirigir la primera ponencia. A continuación intervino Carmen Montejo Martínez, miembro de la Comisión de Entornos Seguros. La sesión final se dedicó a reflexionar sobre los errores, aciertos y búsquedas en el acompañamiento personal y comunitario de los victimarios. Estuvo a cargo del superior mayor en la provincia de Santiago de los Misioneros Claretianos, el padre Adolfo Lamata. Información internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que Rusia sigue
sigue exigiendo en sus conversaciones con Estados Unidos sobre el final de la guerra que Ucrania le retire por completo de la región oriental del Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. Zelensky ha afirmado asimismo que la posición ucraniana tampoco ha cambiado y que esta exigencia sigue siendo inaceptable para Kiev. Rusia cambió el primer año de la guerra su constitución para declarar parte del país Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, otras dos regiones ucranianas que controla parcialmente. El mandatario ucraniano también recordó que los referéndums de anexión celebrados por Rusia en la parte ocupada de esas regiones ucranianas se hicieron sin las menores garantías. No obstante, el presidente ucraniano ha asegurado que acudirá a Budapest si es invitado para mantener contactos en cualquier formato con Putin y Trump, que han acordado reunirse allí en los próximos días, aunque rechaza que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pueda ejercer de mediador debido a su excesiva cercanía hacia Rusia y a la hostilidad que ha mostrado con Kiev. Les contamos ahora que los países de la Unión Europea han respaldado, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea de adelantar al 2028 la desconexión de la Unión Europea de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha asegurado, tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los 27, que el Ejecutivo ayudará en la transición a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación. Los Estados miembros han secundado la propuesta de la Comisión Europea, que, presionada por Estados Unidos, planteó que la Unión acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027 y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco. Nos vamos ahora hasta Bolivia, donde el senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira, heredero político del expresidente Jaime Paz, se ha impuesto al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en la histórica segunda vuelta en el país, con el impulso del voto popular y con la promesa de impulsar un capitalismo para todos. Es diputado, es alcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres. Paz Pereira ha ganado la segunda vuelta con el 54,57% de la votación frente a un 45,43% obtenido por Quiroga. Paz Pereira, de 58 años, fue la principal revelación en la primera vuelta realizada el pasado 17 de agosto, en la que quedó primero, pese a que las encuestas preelectorales lo situaron inicialmente con escaso apoyo. Esto se repitió en la segunda vuelta, pues las encuestas auguraban el triunfo de Quiroga. Continuamos en el continente americano y les contamos que el gobierno de Ecuador ha anunciado que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, con cuyos líderes había acordado el pasado miércoles una tregua de las manifestaciones y el inicio de unas mesas para analizar sus pedidos. El Ministerio de Gobierno señaló que el proceso se frenó ante las pretensiones e imposiciones de ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas que alteran los términos previamente acordados y vulneran los compromisos de anteriores encuentros. Además, indica que las vías no han sido despejadas, que los manifestantes no se han retirado y que mantienen acciones violentas, por lo que no se ha cumplido con lo acordado. Y concluimos hablando de economía, para contarles que Ryanair ha abandonado rutas y aeropuertos no solo en España, sino también en diversos países de Europa, con un argumento común: la subida de tasas e impuestos aeroportuarios. En las últimas semanas, Ryanair ha anunciado recortes de operaciones en Francia, Alemania, Austria, Estonia, Letonia y Lituania, además de los avanzados para España, porque considera anticompetitivas las tasas que les cobran los distintos gestores aeroportuarios. Al mismo tiempo, asegura que desplazará capacidad a países donde las tarifas son más bajas y tienen un mayor potencial de crecimiento, como Italia, Suecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Albania y Marruecos. En España, en concreto, la tarifa de AENA, prevista para 2026, sube un 6,5%.
hasta una media de 11 euros por pasajero, después de haber estado congelada prácticamente 10 años. En los aeropuertos regionales ofrece descuentos que pueden llegar a situar la tarifa por debajo de los 5 euros según fuentes del gestor. Información nacional. Cáritas alerta del aumento de la vulnerabilidad de las personas que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada y recuerda que acompañó a casi 43.000 personas en esta situación el año pasado, lo que supone un 1,21% más que el año anterior, de las que 2 de cada 10 son mujeres. Según los datos adelantados del 9º informe FOESA, que se presentará en noviembre, en España 3 millones de personas utilizan formas precarias de tenencia de la vivienda, facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio. Y 3.400.000 personas viven en condiciones de hacinamiento. Con la campaña Sin Hogar, pero con sueños, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se celebra el 26 de octubre, Cáritas Española muestra a través de testimonios la difícil situación que atraviesan estas personas. La responsable de la campaña y del programa de personas sin hogar de Cáritas Española, María Santos, ha explicado que la falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas, la falta de intimidad, los problemas de salud física y mental, las dificultades de acceso a un trabajo decente o a una vivienda adecuada. También el informe revela que se enfrentan a muchas trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento. Cambiamos de tema. El permiso por fallecimiento, que el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los 10 días, podrá disfrutarse a lo largo de las 4 semanas siguientes a la muerte del familiar que dé lugar al mismo. Así aparece en la propuesta de trabajo que ya ha remitido a los agentes sociales, que detalla que los 10 días hábiles de permiso por duelo podrán cogerse en caso de fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o parientes de hasta 2º grado de consanguinidad. Por su parte, se mantienen los 2 días actuales de permiso por fallecimiento, 4 si es necesario un desplazamiento para un familiar hasta el 2º grado de afinidad, lo que incluye cuñados y abuelos del cónyuge. La propuesta también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos, que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan al cónyuge, la pareja de hecho y otros familiares, como hemos dicho, de 2º grado de consanguinidad. Este permiso, que podrá consistir en una reducción de jornada, puede dividirse en 2 periodos diferentes, pero solo una vez por paciente y siempre en un plazo máximo de 3 meses desde que comienza, algo para lo que solo se requerirá un informe médico que justifique la situación de cuidados paliativos. En otro orden de cosas les contamos que el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha decidido investigar una querella presentada por Hazte Oír contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un presunto delito de falso testimonio al apreciar que faltó sustancialmente a la verdad en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del ex asesor ministerial Koldo García. En un auto, la instructora solicita al Congreso de los Diputados que se verifique que Cerdán renunció al acta de diputado, algo que hizo el pasado mes de junio y que le supuso perder la condición de aforado, lo que permitiría a los juzgados madrileños investigar al que fuera número 3 del PSOE. Seguimos con más noticias. El 85% de las empresas ubicadas en los polígonos industriales de los 14 municipios valencianos que se consideran como la zona cero de las riadas del pasado 29 de octubre están activas un año después del desastre, mientras que el 5,8% cerraron por la dana y el 9,2% por otros motivos. Estos son algunos de los resultados del informe sobre la actividad empresarial en la zona cero de los municipios afectados por la dana, que ha elaborado la Cámara de Comercio
de Valencia y que analiza, casi un año después de las inundaciones, el estado actual de la economía en las poblaciones más afectadas. Los fondos propios y las donaciones privadas fueron clave en las primeras semanas tras el desastre, mientras que las ayudas públicas se han dispuesto con una celeridad en España y en Europa, si bien 4 de cada 10 empresas están pendientes de recibir alguna de las ayudas solicitadas, según recoge el estudio. Y finalizamos este bloque nacional contándoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España sugerirá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. Sánchez ha avanzado esta decisión en las redes sociales en la semana en la que habrá que cambiar en la Unión Europea al horario de invierno. La petición de acabar con el cambio horario se planteará formalmente en la reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, a la que asisten los ministros con estas competencias de los 27. También la Comisión Europea hizo en 2018 una consulta ciudadana en la que participaron 4.600.000 personas, en la que un 84% de la población se mostró a favor de terminar con estos cambios. Sin embargo, la decisión quedó paralizada por la falta de consenso entre los Estados, ya que es necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para que salga adelante. Información deportiva. Y les contamos que el tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial, regresa a la Copa Davis para disputar la final a 8 en Bolonia, en Italia. Así lo ha desvelado la Real Federación Española de Tenis al dar a conocer la convocatoria del capitán David Ferrer, en la que figura el murciano como principal reclamo junto a Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. De esta manera, Alcaraz regresa con el combinado español tras perderse la última eliminatoria que midió a los suyos contra Dinamarca en Marbella, a la cual renunció por la fatiga muscular y mental. España jugará su eliminatoria de cuartos de final contra Chequia el jueves 20 de noviembre. En caso de superar la ronda, jugará contra el vencedor de la eliminatoria entre Argentina y Alemania. Noticias autonómicas. Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuyo Pirineo ha celebrado el pasado jueves los 650 años de la sentencia arbitral de Ansó en Huesca, que dio origen al tratado de paz en vigor más antiguo del mundo entre valles fronterizos de Navarra y Francia. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, son 6 siglos y medio de una paz gestada en aquella sentencia arbitral de Ansó, que actuó como intermediación ante las grandes disputas originadas por un problema de pastos entre los valles navarro del Roncal y el fronterizo valle francés de Varetús. En aquel tiempo los pastos y aguas eran recursos esenciales para la supervivencia de las comunidades pirenaicas, y las disputas por su uso en la Muga entre Roncal en el lado navarro y Varetús en el lado pirenaico francés llevaron a enfrentamientos tan graves que ni el rey de Navarra, ni el vizconde de Bearne, ni obispos u otros representantes eclesiales de los territorios lograron resolver. Fue así como se acudió a una tercera tierra en el reino de Aragón, y 6 hombres buenos de Ansó, de probada independencia y honestidad, encabezados por el alcalde Sancho Gracia, llevaron a cabo el proceso que culminó en el dictamen de una sentencia que se ha revelado justa al cabo del tiempo y cuyos frutos de paz aún perduran y celebramos. Lo ha contado esta pasada madrugada en el programa Navarra de Radio María el historiador y etnógrafo Fernando Gualde. Y al final, en lo que sí se pusieron todos de acuerdo fue en delegar en Ansó, es decir, una localidad de un reino ajeno a ambos valles y a ambos reinos, para que ellos lo que dictaminasen, eso es lo que se iba a cumplir. Ya. Entonces existía la figura que ha existido hasta prácticamente el siglo XX, la figura de hombres buenos. Hombres buenos eran aquellos que cuando había un conflicto de difícil resolución, se entendía que esas personas
realmente estaban acreditadas como personas honestas, que no se dejaban influir por interés de nadie, y lo que ellos dictaminaban, eso es lo que se cumplía realmente. Cambiamos de tema para comentar que la vendimia de la denominación de origen Navarra ha finalizado este año con un histórico descenso en la producción de uva, siguiendo la misma tendencia que se está registrando en otras regiones vitivinícolas europeas, pero augurando una calidad excelente del fruto, lo que repercutirá en una mejora sustancial del vino. Así, la denominación de origen Navarra ha finalizado oficialmente la campaña de 2025 con la recogida por parte de bodegas y viticultores de 33,7 millones de kilos de uva, lo que convierte a esta campaña en la de menor producción en la historia de la denominación. Sin embargo, la calidad de la uva ha sido extraordinaria gracias a las condiciones meteorológicas favorables registradas durante la recta final de la vendimia, que un año más se ha caracterizado por su precocidad, ya que la recogida comenzó antes de lo previsto en torno al 14 de agosto en las zonas de la Ribera Baja y Ribera Alta. Y, por otra parte, la localidad navarra de Artajona ha acogido la primera edición de Inchaurraldia, jornada de recolección de la nuez de Navarra, coincidiendo con el inicio de la campaña que prevé este año una producción de 200 toneladas de nuez. Y les contamos ahora dos noticias del ámbito sanitario navarro, ya que la doctora Rosa Warch, especialista en anatomía patológica, ha sido galardonada con el premio Sánchez Nicolai a las buenas prácticas médicas, y por otra parte el jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Navarra, Rafael Sadaba, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Europea de su especialidad. Cuéntanos más, Miguel Ángel. Sí, así es. El consejero de Salud, Fernando Ugalde, y el presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Tomás Rubio, entregaron este pasado jueves el 15º Premio Sánchez Nicolai a las buenas prácticas médicas a la doctora Rosa Warch, especialista en anatomía patológica que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Hospital Universitario de Navarra, la Sanidad Pública Navarra, hasta su jubilación en 2024. Fernando Domínguez, consejero de Salud. Una médica vocacional, una profesional con vocación de servicio infinita, que la ha tenido durante toda su vida laboral y también tras su jubilación, porque la vocación de médico imprime carácter y nunca desaparece. Y Rafael Sadaba, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Navarra, integrado en el área del corazón de dicho centro hospitalario, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica. El nombramiento ha tenido lugar durante la reunión que esa asociación ha celebrado a finales de la pasada semana en Copenhague, Dinamarca, en lo que supone el mayor congreso mundial de especialistas en cirugía cardiotorácica. El doctor Sábada desempeñaba desde octubre del pasado año el cargo de vicepresidente de dicha sociedad. El doctor Sadaba es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universidad Pública de Navarra por su trabajo sobre la enfermedad degenerativa de la válvula aórtica. Antes de incorporarse al Hospital Universitario de Navarra en 2009, completó su formación en hospitales del Reino Unido y Australia. Colabora como investigador en el Grupo de Cardiología Translacional de Navarra, Biomed, y coordina el área de enfermedades cardiovasculares y renales del IRISNA. Asimismo, es profesor asociado de cirugía de la Universidad Pública de Navarra. Nada más es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos cubiertos en la mayor parte de la geografía española, con lluvias en el noroeste, en puntos del centro, sistema central, litoral catalán y en el archipiélago canario. El viento soplará con bastante fuerza. La mar estará muy alterada en la costa gallega y en la cantábrica, y las temperaturas máximas se mantienen sin grandes cambios. Y mañana martes esperamos nieblas matutinas en puntos del sur, en los dos archipiélagos, los Pirineos, y en puntos del oeste peninsular. Será una jornada de cielos cubiertos con precipitaciones en Galicia y en puntos del oeste, sin descartar algún chubasco disperso en Pirineos. El viento soplará de nuevo con fuerza en casi toda España. Se espera mala mar en la costa gallega y en la cantábrica, y las temperaturas serán parecidas a las de hoy.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y se lo hemos contado Mónica Martínez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.